El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: No se angustie vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y si no fuera así, no se los habría dicho. No os habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocéis el camino de este lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros y que esta palabra que hemos escuchado se haga vida en nuestros corazones. Amén. Buenas noches. Nosotros acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, y ese es un discurso de despedida de Jesús. Desde el capítulo 13, 14, 15, 16, en el Evangelio de Juan se caracteriza por esos discursos. Pero ¿qué tienen que ver esos discursos con nuestra vida cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos el sufrimiento y la muerte? Precisamente esos discursos están hechos o están diseñados para responder a los interrogantes más profundos que tiene el ser humano. Cuando tú te preguntas por esas situaciones límites, nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Y realmente las personas que se hacen esa pregunta son las personas que nunca han meditado el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta de los grandes y más profundos interrogantes que el hombre se ha planteado. Nadie los ha respondido, solamente Jesús. No solo lo ha respondido verbalmente, sino que la respuesta está basada en su propia existencia. Y esa es la razón por la que la respuesta adquiere un valor muy grande. Dice Jesús en ese discurso de la última cena: ya se va a enfrentar a la muerte. Como todo hombre tiene miedo. Y qué bonito que Jesús nos revele su humanidad, porque también nosotros sentimos miedo. Así que eso de sentir miedo no nos tiene que preocupar, porque nuestra condición frágil de barro lo manifiesta. Lo que sí nos tiene que preocupar a nosotros es tener miedo y no saber a quién recurrir. Porque cuando uno tiene miedo y sabe a quién recurrir, el miedo poco a poco se disipa. Lo vemos nosotros en nuestras realidades más terrenales. Pero si uno está pequeño y uno siente miedo, inmediatamente ahí está el papá o el hermano en el colegio. Alguien nos da seguridad, alguien nos transfiere esperanza. Entonces usted coja ese ejemplo, esa analogía, y la traslada a la experiencia espiritual.
cuando nosotros los seres humanos nos enfrentamos al sufrimiento, al dolor, a la muerte de un ser querido. Como Dios sabía que esto es lo que el hombre no puede por sus propias fuerzas enfrentar ni responder, entonces Él envía a su Hijo Jesús para que nosotros escuchemos a Jesús y de esta manera podamos encontrar en nosotros, lo que nos trae paz. Esta noche nosotros nos encontramos aquí precisamente para celebrar la Eucaristía por un año de glorificación de Marco Antonio Zúñiga. Y la palabra viene a nuestro encuentro en un contexto precisamente de sufrimiento, de dolor, de muerte, pero también de resurrección. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos en ese discurso de despedida? No se angustien, crean en Dios y crean también en mí. Ya Él vivió la angustia en el huerto de Getsemaní y nadie ha vivido esa angustia que vivió Jesús. O sea, Jesús la vivió al extremo de lo que la vive un ser humano. Lo narra el Evangelio de Lucas, dice que sudaba y sus gotas parecían sangre. Todavía no hemos llegado allá nosotros. Creo que no llegaremos. Yo pienso que ese misterio de sufrimiento profundamente solamente lo vivió Jesús. Llegar hasta el extremo de hasta de sudar sangre es solamente Jesús. Las angustias que podemos vivir nosotros no se asemejan a esa. Y lo vive porque se hace solidario con el ser humano, de tal manera que nadie vaya a decir: esta angustia que tengo yo no la he vivido. Si Dios lo hubiera vivido, si Jesucristo lo hubiera vivido, Él la vivió peor. Tú lo has visto en las imágenes, y la vivió para enseñarte con su vida a dar la respuesta. ¿Y qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní cuando estaba lleno de angustia? Dice la palabra que Jesús se puso a orar, se anonadó, se entregó a las manos del Padre, tocó el suelo con su frente, se puso en las manos de Dios. Ese es el camino, porque también existe el otro camino, que pueda que te entregues a manos del destino, que reniegues, que maldigas, que declares que no crees en Dios. Todo eso lo dice medio mundo, pero eso no es extraordinario. Decir eso en medio de un sufrimiento, eso lo dice cualquiera. Pero hacer lo que hace Jesús y seguir el ejemplo de Jesús por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es lo extraordinario. Buscar a Dios en medio del sufrimiento y del dolor es lo extraordinario. Y cada vez que nosotros nos encontramos para celebrar el nacimiento en la vida eterna de un ser querido, tenemos que volver a la palabra de Cristo para fortalecernos nosotros, porque en cualquier momento estamos llamados a enfrentar también ese sufrimiento, ese dolor, esa muerte. Por lo tanto, exige que el hombre viva más de cerca con Jesús. Esa es la llamada, esa es la llamada. Y Jesús le dice a los apóstoles: no se angustien, crean en Dios y crean en mí. Ya saben cómo pueden superar la angustia. Se tienen que abandonar en la presencia de Dios, como yo lo hice, tocando el suelo con la frente, diciendo: Abba, todo es posible para ti, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que suceda yo lo voy a aceptar, creyendo precisamente no como resignación, sino con esperanza de que tú
tienes algo más grande que ofrecerme y es la vida eterna, y no lo estoy diciendo, Señor, porque no tengo más posibilidades, sino porque tengo fe. Eso es lo que espera Dios, que nosotros digamos aprendido de Jesús. Siempre uno dice, uno nunca está padres, si uno se preparara para, no, nadie se prepara. La preparación es continua. Cada vez que rezas el rosario, cada vez que vas a misa, nadie podría soportar la muerte de un ser querido. Lo digo por la experiencia de mi padre y de mi madre. Sin que tú te encuentres en comunión con Jesús, ahí es donde dice todas las oraciones que hace, todos los momentos de contemplación, de silencio, de meditación de la palabra, de Eucaristía, de adoración, toda esa paz que vas viviendo. Tú dices, pero ¿para qué será esa paz? Es como si tú estuvieras haciendo unos ahorros, y cuando llega el momento de enfrentar cualquier situación adversa, como la que le pasa a Jesús y a los discípulos, tú encuentres en ti la experiencia del amor de Dios que te ha sostenido en otros momentos. Y el Señor le dice a los discípulos, crean y crean en mí. Y luego les da la esperanza. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hace una analogía, una metáfora, diciendo que el cielo es como una casa donde hay muchas habitaciones. Está hablando de como cuando uno está en mi casa hay varias habitaciones, porque vivíamos mis hermanos y yo con mis padres, pero ya eso no es así. Pero sin embargo, esa casa existe en mi corazón. Ya no existe, puede que exista en la realidad, pero ya mis hermanos cada uno se casó y se fue de la casa. Pero entonces volver a esa casa siempre causa alegría. Y Jesús nos está diciendo que nosotros vamos a volver a la casa del Padre, porque de esa casa fue que llegamos, de allá venimos. Y San Pablo lo dice en la primera lectura que escuchamos: ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos del cielo. Voy a prepararles un lugar, y si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles el lugar. Mira eso. Y Él es la verdad. Y si Jesús es la verdad y te está diciendo que fue a preparar un lugar, voy a prepararles un lugar. Es decir, que cada uno de nosotros tiene ese lugar. Cada uno de nosotros. Y qué bonito a veces cuando uno, no sé, a mí me ha pasado que cuando uno cumple años, cuando, no sé, la gente se ingenia, las personas que quieren a uno en la casa de uno, o amigos le invitan a uno, y entonces tienen una sorpresa y está el nombre de uno, Dimas Acuña. O cuando yo llegué al seminario a estudiar en el seminario para sacerdote, habitación 021, Dimas Antonio Acuña Jiménez. Pensaron en mí, ¿cierto? Y tú te alegras y encuentras las cosas, y aquí es donde voy a vivir yo. Y sabes que cada uno de nosotros tiene ese lugar en el cielo. Y eso le pasó a Marco cuando llegó al cielo. Si a nosotros nos asombra encontrar la letra Dimas Antonio Acuña Jiménez, ¿cómo será el cielo? Algo más grande que una letra. Jesús está hablando de esa manera comparativa para que nosotros, a través de la contemplación, no de la imaginación, sino de la contemplación, lleguemos a valorar lo que Él, por su sacrificio en la muerte y su resurrección, nos ha dado. Y dice: cuando les prepare el lugar, mira esto, vendré para llevarlos conmigo. Esa frase es muy hermosa. Cuando llegue a su casa, busque Juan 14, 1 al 6 y raye donde dice: cuando prepare el lugar, volveré para llevarlos conmigo. De tal manera que le quita a la muerte todo el poder. Por eso se habla de glorificación. Es Jesús el que viene por nosotros.
en el momento de experimentar esa glorificación. Lo ha dicho, aquí está la palabra, no, estas no son palabras mías, estas son palabras del Evangelio. Volveré para llevarlos conmigo, de modo que a donde esté yo, estén también ustedes. Se lo está diciendo a los discípulos y hoy te lo dice a ti. De modo que a donde esté yo, estén también ustedes. Y yo creo que la mayoría de personas que está aquí en esta celebración no le queda ni así de duda que Marco Antonio Zúñiga está en la casa del Padre, en una de esas habitaciones, utilizando la comparación de Jesús. ¿Y por qué? Porque se sintió bien en una misa, se sintió alegre, contento. Aquí en este templo se sintió tocado por Dios. Pero fíjate que esas son las gracias del Señor. Cómo nos va ganando para Él. Cómo quiere que estemos en esa habitación. Cómo quiere que estemos en esa casa donde ya vamos a descansar. Porque mientras estemos aquí en la tierra, dice el Señor, Juan 16:33, en el mundo siempre tendrán tribulaciones. Siempre. Así que bájense de la nube los que piensan que no van a tener más problemas, al menos que uno se vuelva loco, ¿cierto? Ya no tiene problemas. Y por eso hay gente que se vuelve loco, porque quiere evadir la realidad con tantas situaciones adversas que se presentan. Bueno, en el cielo ya no va a haber nada de eso. Nada. En el cielo lo que existe es la plenitud del amor de Dios. Lo que existe es la esperanza en profundidad. Lo que existe es el consuelo en su mayor expresión. Lo que existe es la alegría como modo de ser. Porque nosotros aquí todos no somos alegres. No, todos no. Hay gente que cuando se ríe 2 veces al año, todo el mundo ahí se rió y festejan eso. Porque el modo de ser es que no se ríe, no le habla, cosas que así somos los seres humanos. No vamos a criticar a nadie, así somos. Y el otro que no habla, y el otro que no ríe, el otro que ríe, y el otro que anda en silencio. El ser humano es una complejidad, y con eso trabaja Dios. Entonces puedes hacer como quieras, pero en el cielo sí te tienes que reír, porque ese es el modo de ser de allá. Allá no puedes andar amargado, porque el lugar del amargue es el infierno. El infierno es el mundo inferior. El mundo inferior, ¿qué es el mundo inferior? El mundo de las bestias. Porque el mundo espiritual de la oración, de la paz, del amor y del perdón es el mundo ideal, es el mundo del cielo. Y cuando es el mundo inferior, el mundo de el mundo de la violencia, el de las bestias. Y así que hay mucha gente que ya está en el infierno, y en ese mundo existe la trampa, existe el sufrimiento sin esperanza. Nosotros sufrimos, pero tenemos esperanza. Pero los que están en el infierno no. Ahora, no piensen en las llamas, porque las llamas son unas metáforas para indicar el tormento. El infierno es cuando tú no rezas, cuando tú no buscas a Dios y vives en ese amargue y en ese sinsentido y en ese vacío que no nada te llena. Ahí estás en el infierno. Y Dios se manifiesta y te hace alegre y te hace feliz y te colma de alegría y te dice: vente para acá, y te abraza como Jesús, dice la palabra. Porque yo pienso que cuando Jesús viene por uno, entonces Él llega y abraza a uno y
Me imagino ese abrazo. Y después vámonos caminando hablando. ¿Y cómo te fue en la tierra? ¿Y qué tal? Y van subiendo los escalones, como yo voy subiendo esto. Ya no tienes que pagar luz, no tienes que pagar agua, que pagar teléfono. ¿Ves? Vamos para la plenitud de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta vida la tenemos que despreciar. Esta vida es un milagro. Desde nuestra misma gestación hasta levantar este dedo. Son prodigios. Bueno, los prodigios son esas cosas que nos asombran, mayor. En la Biblia siempre aparecen signos, milagros y prodigios. Prodigios. Y los prodigios nos asombran para conducirnos a Dios. Y otra vez Dios se vale de las cosas para hacernos volver a Él. Siempre. A veces una canción, una palabra, un gesto. Y uno queda asombrado. Pero Él quiere conducirte a la casa. Como a la casa, cuando uno va a la casa de nuestra familia y se va a encontrar con los hermanos, con el papá y con la mamá, y qué alegría, qué gozo. Ese es el cielo. Y mientras nosotros podamos vivir así, hay que aprovechar. Porque ese es el mensaje también que nos deja la historia de Marcos. No de lamentos. No, Señor. Sino que uno dice, oye, ven acá, y si me hubiera tocado a mí. Por ejemplo, mi papá. Pero ¿qué tal que me hubiera tocado a mí? Cuando eso le pasó a mi papá el 27 de diciembre se fue para el cielo, yo me cuestioné, ¿y si me hubiera tocado a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he vivido? ¿Cuánto me falta entregarme más a Dios? ¿Cuánto necesito más de su amor, de su gracia, de su misericordia? Y considero que el sacrificio de la muerte de mi madre y de mi padre y de los seres queridos, nos tienen que llevar, en vez de alejarnos de Dios, sino a estar con Él. Yo recuerdo cuando yo era niño, murió un familiar. Te voy a contar que era imagínate, la cuñada de mi abuelo. Y un hijo le decían, bueno, todo el mundo le decía tío Nico a la señora. Yo también le decía así, hermana de mi abuelo. Y el hijo dijo, no vengo más nunca a Sabana Larga. Primera cosa. Segundo, dijo que no iba a creer más en Dios porque le había quitado la mamá. Y yo escuchaba todo eso, yo estaba niñito. Yo pensaba que eso era lo normal. Gracias a Dios que yo nunca dije eso. Las dificultades, la muerte, el dolor y el sufrimiento son oportunidades para decir yo creo en ti. ¿Quién más me ha dado una respuesta en este mundo? Ni Platón, ni Aristóteles, ningún filósofo, nadie ha dicho cuando vaya y prepare y vuelva. Y resulta que fue porque él murió y después regresó porque resucitó. ¿Sí o no? Esa es la fe que tú tienes, que tú profesas, que tú confiesas con todo el corazón. Con esa misma fe murió Marco. ¿Y por qué murió con esa fe? Porque Dios lo tocó y le hizo sentir su amor. Y ahora nosotros estamos aquí reflexionando sobre ese acontecimiento a la luz de la palabra de Dios, y nos estamos también nosotros confrontando porque nosotros tenemos que mirar cómo va nuestra vida en relación con Él. Porque no puede ser en vano la muerte de Marco, sus amigos que lo aman, las personas que lo aman. Entonces no puede ser en vano que mi padre se muera, mi papá Julián Acuña, y que eso no me diga nada a mí. No puede ser posible que a mí esa muerte no me lleve a realizar algo mucho más trascendental,
que yo pueda ser indiferente. No puedo, ni tú tampoco. En algo tiene que ver la muerte de mi padre, pongo el ejemplo, y la muerte de Marco en relación con sus amigos y sus familiares, para que exista algo trascendental que nos da ese sacrificio, ese dolor, ese sufrimiento. Si no saben que estamos haciendo un acto ritual, simplemente un acto que está desconectado con la presencia de Cristo, un acto en el cual yo vengo a cumplir, y yo no creo que estemos aquí por eso. Anda, el mes de Julián Acuña, ay, tengo que ir a darle pésame al padre, dime, ay, qué pereza. Ay, yo no sé dar pésame, eso es lo que dice la gente. Se da pésame. La gente que no sabe que el dolor y el sufrimiento se convierten en oportunidades para acercarnos más, hasta para pedir perdón sin decir palabras, hasta para que cambien situaciones que no podían cambiar, que eran imposibles. Por eso la muerte de un cristiano se diferencia de la muerte de un animal, porque la muerte del cristiano está relacionada con la muerte de Cristo, según Romanos capítulo 6 versículo 2. Participa de la muerte de Cristo. Mira eso, Romanos 6:2. Por medio del bautismo nosotros participamos de la muerte de Cristo. Y dice Pablo, y si participamos de la muerte de Cristo, también vamos a participar de su resurrección. Y de tal manera que la muerte de Cristo, como impactó como una muerte salvífica, entonces la muerte de un cristiano es la muerte que despierta nuevamente esa conexión con Dios. ¿Usted sabe cómo nació la iglesia? De todas las manifestaciones de martirio que vivieron, y que los cristianos, al ver morir a otros cristianos, en vez de culpar a Dios, lo que hicieron fue agradecer a Dios de que podían enfrentarse a la muerte sin resignación, sino con esperanza, porque la muerte no era el fin, sino el nacimiento a la vida eterna. Eso es por eso que Jesús le dice a los discípulos: no se angustien, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y voy a prepararles un lugar, y cuando vaya y les haya preparado el lugar, volveré para llevarlos conmigo, de modo que a donde esté yo, estén también ustedes. Qué palabras para despertarnos la fe y para vivir en plena comunión de amor con Dios, diciendo: si enviaste a tu Hijo, murió y resucitó, y Él me muestra el camino hacia ti, yo me confío en ti, entonces vivo como un hombre con esperanza, no vivo resignado en la tierra, y ante las dificultades siempre creeré que en tu providencia encontraré la luz. Y ese es el modo de ser, y esa es la buena noticia que Jesús nos ha dejado. Usted sabe lo que significa meditar este evangelio, y que hoy, digamos, tú lo creas en tu corazón y te grabes hasta el texto bíblico, y cuando reces diga: gracias porque Marco Antonio está en una de esas habitaciones que tú le preparaste con su nombre y hasta con las cosas más hermosas que él amaba. A veces, por ejemplo, yo escribí, a mí me pasó una historia. Cuando yo era niño, mi mamá me regaló un carro, y yo me lo llevé para Sabana Larga. Entonces, como ya andaba jugando con el carro, ya yo me sabía las tareas. No es que yo había estudiado en un colegio en Uciacurí, donde unas maestras, que ellas tenían el lema ese de la sangre, la letra con sangre entra. Entonces ellas sacaban una regla y la colocaban ahí, todo el mundo aprendía las tablas multiplicadas, todo el mundo.
Cuando yo llegué allá al colegio ya me sabía eso. Entonces me escondieron el carro. Me escondieron el carro. Y lo metieron en el cielo raso. Mire que se les olvidó el carro y a mí también. Como yo no supe dónde lo escondieron. Muchos años después, muchos años, ya yo era sacerdote. Arreglaron la casa y encontraron el carro. Y dijo una persona: ese carro es del padre Dimas, porque a él ese carro se lo escondieron. Y me llamaron y yo fui a Sabana Larga y me dijeron, la prima mía, que me tenía una sorpresa. Y yo fui, el carro, y me volví a encontrar con algo hermoso de mi vida. Ahora piense en el cielo. Si aquí en la tierra pasan esas cosas, ¿cómo va a ser el cielo cuando uno llegue allá y Dios le tenga preparado como ese carro muchas sorpresas? Porque Dios es así. Si es así, ahora ¿cómo será después? Y esa esperanza es la que nos mueve a nosotros a celebrar esta Eucaristía con tanta alegría en la resurrección que Marco está experimentando. Amén. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por tu siervo Marco Antonio Zúñiga, para que, purificado por los auxilios celestiales, viva para siempre feliz en tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro obispo Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Recuerda siempre a tu hijo Marco Antonio Zúñiga Arrieta, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia, y concédele siempre contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe, porque Dios es nuestro Padre, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor. Amén. Reciban el cuerpo de Cristo. El pan de vida, el que viene
merezca ser enriquecido con el don eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, con la acompañación. Concede al Señor el descanso eterno. Concede al Señor el descanso eterno. Concede al Señor el descanso eterno. El alma de todos los fieles difuntos, especialmente el alma de Marco Antonio Zúñiga Arrieta, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Puede sentarse un momento. Porque Dios es así, como dijo el Padre. A pesar de la dura realidad que vengo enfrentando, estoy aquí ahora, en este momento, sostenida con la fortaleza que me da el amor infinito de Dios y el abrazo fraternal de la Virgen Santísima. Estoy aquí también para darle gracias a este mi amado Jesús que permite compartir con ustedes este primer año de la parábola de Marco, este primer año que Marco también está celebrando allá en ese lugar, en la plenitud del amor, como dijo el Padre. Y gracias al apoyo de mi italiana familia, de mis hijos, los dos que me quedan, Orlando de Jesús y Mauricio Arrecho, de mis 7 nietos, de mis amigos y mis amigas, de mis amigas de hace 50, 40, 30 y tantos años, que conocieron a Marco, lo vieron pequeño, lo vieron crecer, lo vieron hacerse profesional. De los amigos de Marco, leales, nobles, verdaderos amigos, Él se los llevó en su corazón. Lo que el Padre dijo es muy cierto. Y no puedo dejar de rescatar el acompañamiento del Padre Dimas. De pronto, poco más de un mes antes de su partida, Marco estuvo aquí, frente a este altar, en la primera comunión de su hijo. Y las palabras del Padre lo conmovieron de tal manera que se reactivó su fe, se reafirmó su espiritualidad y estaba lleno de alegría. Y así lo compartió. Quienes lo tuvimos cerca pudimos disfrutar esos momentos. Por eso se fue pleno de amor. Por eso se fue lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y por eso quiero agradecer también al Padre Dimas el acompañamiento que para mí ha sido vital para sostener mi espíritu fuerte, para poder estar allí parada, tratando de no llorar, porque nos acompañó en el sepelio de Marco con la celebración de una Eucaristía en medio de una pandemia, porque nos ha acompañado a través de todo este tiempo con su palabra. Fue un regalo que a través de Dios y de Marco nos ha hecho el Padre acompañándonos. Por eso quiero darle gracias a Jesús y quiero darle gracias a todos ustedes, todos mi gran familia. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Y Marco del cielo seguramente que está sonriendo y haciendo así. Siempre así. Muchas gracias. Podemos irnos en paz.